canal, que es el Discipulado del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy vamos a hablar sobre la oración. Y vamos a partir primero por la pregunta que es ¿qué es la oración? La oración es como un diálogo, una conversación que tenemos con Dios de manera íntima. Es una conversación privada, solo entre dos, entre Dios y nosotros. Y en una conversación, pues buscamos comunicar lo que sentimos. Cuando nosotros conversamos con nuestros amigos, con los amigos más íntimos que tenemos, regularmente les contamos lo que nos preocupa, lo que nos alegra, les transmitimos todo lo personal. Ellos saben nuestros juegos, saben nuestras aficiones, etc. Cuando dialogamos con Jesús de manera regular, es decir, cuando oramos, estamos generando este vínculo, fortaleciéndolo y ampliándolo muchísimo más. Entonces se vuelve un diálogo íntimo y personal con nuestro amigo, con nuestro Señor, con nuestro Rey y Salvador. Ahora, ¿dónde y cómo hacerlo? En Lucas, capítulo 5, versículo 16, nos indica: pero él se retiraba a lugares solitarios a orar. Nos estaba hablando de Jesús. Jesús también oraba. Y podríamos decir nosotros, sí, claro, pero es que él era Dios. Y él tenía una vida de curación, de milagros, de perdonar pecados, de sanar a la gente espiritual y físicamente, de traer esperanza, de anunciar el Evangelio, el reino de Dios, Pero todo el tiempo estaba con Dios Padre y con el Espíritu Santo, que era el que lo impulsaba en su misión. Recordemos que fue el Espíritu Santo el que lo impulsó al desierto para ayunar los 40 días antes de su vida pública, que iba a ser una vida de prédica y de alabanza a Dios por medio de todos los milagros que iba a realizar. Pero también lo impulsaba a ir a determinados lugares, a otros pueblos donde tenía que anunciar a Dios. Sin embargo, aquí nos dice que él se apartaba a lugares solitarios para rezar. Es verdad que cuando él hablaba a sus discípulos, les dice que todo cuanto él les transmite se lo ha dicho su Padre. Él no decía nada que su Padre no tuviese conocimiento, o que los tres no estuvieran de acuerdo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo y él. Sin embargo, él se apartaba a rezar por esta intimidad, por este vínculo amoroso, porque él necesitaba estar a solas con Dios Padre. En Mateo capítulo 6, versículo 6 nos dice: cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo escondido, te lo pagará. Entonces, un lugar privilegiado para realizar la oración es en un lugar reservado para él. Cuando vamos a hablar con un amigo o amiga de cosas muy privadas nuestras, no lo hacemos a voz en cuello delante del resto de gente o en medio del trabajo. Siempre buscamos la intimidad, la privacidad. Y otro lugar, que estar a solas, muy bien, en nuestra habitación, con la puerta cerrada, muy bien. También otro lugar, y yo creo mucho importante, es en la iglesia, delante del Santísimo Sacramento. En las iglesias regularmente reina el silencio, al menos en lo que cabe. Y estar delante del Santísimo Sacramento es estar delante de Jesús. Un momento de oración y de adoración delante del Santísimo nos llena el corazón, nos alimenta el alma, nos mueve el espíritu para que prosigamos la marcha del día, para continuar nuestras labores,
para tener paz, consuelo. Hemos hablado de este diálogo amoroso. Y hablar con nuestros amigos, no solamente hablamos de cosas tristes, hablamos de todo, de cosas alegres, divertidas. Con Jesús hablamos y agradecemos, alabamos a nuestro Señor porque sale sol, porque hay lluvia, porque es un día en el que podemos besar y estar con nuestra familia, besar a nuestros hijos, a nuestro esposo, tener amigos, tener un trabajo, tantas cosas por las que hay que agradecer, que no nos falte nunca el alimento, porque estamos felices pese a todo. Pero sin embargo, hay también momentos oscuros y tristes en nuestra vida. Nos dice en Primera Reyes, capítulo 19, versículo 3. Elías temió y emprendió la marcha para salvar la vida. Porque Elías, como profeta de Dios, se enfrentó contra Jezabel, contra los profetas paganos de Jezabel. Y los venció. Y Jezabel mandó a decirle a Elías que lo mataría. Y él, preso del miedo, pues huye al desierto y se siente que va a morir. Incluso pide a Dios que ya para qué esta vida, ¿no? Manda a Dios un ángel que lo alimente y que le dé de beber. Es así como llega al monte Oreb. Y ahí se encontrará con el Señor. Dice en los versículos 11 al 13. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que cuajaba los montes y hacía trizar las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto. Salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Elías encuentra al Señor en medio del silencio, en la brisa suave, no en el terremoto, no en medio del ruido ni del caos, no en medio de la muerte. Y él le manda volver a ese mismo lugar de donde él había escapado. Lo manda a ungir reyes y a escoger a quien iba a tomar su lugar como profeta. Esto es muy fuerte porque en medio de las circunstancias tremendas que podemos estar pasando, por las cuales estamos atravesando, pues es el Señor el que precisamente nos dice: no huyas de donde te encuentras, porque yo te daré la fortaleza que necesitas. Búscame, ¿no? Búscame ahí en el monte Oreb. Tenemos un lugar de oración, un lugar donde decirle al Señor: tengo miedo, necesito ir a alejarme de aquí, no puedo. Y sin embargo Dios nos refuerza, nos da valor y nos impulsa a seguir, porque Él es un Dios de vivos, no de muertos. Ahora, podemos buscar espacios alternativos. ¿Cuáles serían los espacios alternativos? Me acuerdo un día que mis chicos de la confirmación estaban en la capilla de Nuestra Señora, de la patrona de las injurias, que es la capilla que tenemos aquí en el pueblo. Y estaban ahí para confesarse, era el día de las confesiones. Faltaba un día o dos para su confirmación. Y ellos me dicen: ya estamos aquí. Uno de ellos específicamente me dice: ya estoy aquí, yo vi, y me manda la foto de la capilla, están adentro. Y le digo: pues muy bien, predispónganse a la confesión, rezando. Ahí que hay silencio, aprovechen. Y él me dice:
Silencio, de silencio nada. Aquí medio mundo está hablando y aquí no voy a poder hacer ninguna meditación ni oración, no. Y le digo, pues ve donde el Santísimo Sacramento. Guarda silencio tú en tu espíritu y predisponte a dialogar en intimidad con Él, porque Él sigue estando ahí, en medio del ruido que se puede generar malamente dentro de la iglesia, que no se debería, pero en ocasiones así es. Y predisponernos para el encuentro con el Señor es hablar en la intimidad, estemos donde estemos, no importa. No podemos ubicar un espacio de silencio, todo el tiempo estamos o en el trabajo, en la calle, ruido de movilidades, de gente, en la casa, la televisión, los niños, el quehacer cotidiano. Muchas veces nos quita los espacios de silencio y cuando tenemos un espacio de silencio, pues nos quedamos dormidos. Pero aprovechemos los espacios que sí que tenemos. Guardar silencio nosotros, dialogar interiormente con Dios, ver el paisaje, elevar nuestros ojos al cielo, ver las aves que Dios las ha creado. Toda la naturaleza la ha creado nuestro Señor. Alabarle por todo lo que vemos, por el sol que acaricia nuestra piel, por la brisa. Acordémonos de Elías. Si tenemos vistas al mar, que yo desde donde vivo, en mi región, se puede ver el mar a lo lejos, contemplemos la hermosura y la grandeza de Dios en tan hermosa creación. Siempre digo, hay un paisaje nuevo todos los días. Dios es el artista por antonomasia, porque su obra nunca se repite. Siempre amanece, sí, pero no será el mismo amanecer que ayer, ni que los días anteriores, que ningún día, no se repite ninguno. Todos son nuevos, todos tienen un paisaje distinto. Cambia la posición de las nubes, los matices, el brillo de las estrellas, nuestro estado de ánimo influirá muchísimo. Las estrellas en la noche, la luna, los nubarrones grises, el arco iris, la lluvia cayendo sobre nuestra piel, acariciando las flores, el color de las flores, las montañas, los árboles, el trino de los pájaros, todo es motivo para alabar a nuestro Señor. Segundos, un espacio de encuentro con Dios en medio de su creación. Por eso dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Somos templo de Dios y en un templo hay silencio y en el templo está Dios, con el que podemos dialogar íntimamente. Y si nosotros somos el templo de Dios, hagamos de nuestro templo un lugar de oración y de encuentro permanentes con Dios. Entonces no habrán horas exclusivamente dentro de la iglesia, no he podido ir, no puedo rezar, no buscaré más pretextos. ¡Hey! Estoy lavando los platos, puedo rezar también lavando los platos. Es lo que hacían también los santos, ¿no? Si leemos la vida de los santos, encuentran a Dios, se comunican con Él en medio del cotidiano. Y lo encuentran en medio de su cotidiano, barriendo, limpiando, besando, abrazando, dando de comer, porque todo lo hacen rezando y para gloria y alabanza de nuestro Señor. Lo hacen por amor. Y si Dios es amor, es el que está motivando todo esto para que se haga, para que estamos donando nuestro tiempo, estamos alabando a Dios con todos nuestros actos. Seamos templos de Dios dedicados a la alabanza de nuestro Señor para gloria de su nombre.
Ahora, ¿qué le decimos? Volvemos a Mateo, al capítulo 6, versículos del 7 al 8. Nos dice: cuando recéis, no seáis palabreros como los paganos, que piensan que a fuerza de palabras serán escuchados. No los imitéis, pues vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Y ahí viene la enseñanza del Padre Nuestro. Pocas palabras, porque Él ya sabe todo lo que tenemos dentro. Él ya sabe nuestros problemas, Él sabe también nuestras alegrías, Él lo sabe todo. Ahora, no digo con esto que evitemos contarle. Si al principio decíamos que a un amigo le contamos absolutamente todo, a un íntimo amigo, pues muchísimo más a Dios. No digo que nos quedemos cortos, pero hay momentos y momentos. Por ejemplo, los momentos de alabanza y de admiración de la creación. Ahí las palabras incluso sobran. Está la alegría del alma. Y decir: alabado seas, Señor, alabado seas por tu creación. Y el repetir eso y el contemplar la hermosura, bastan. Son palabras tan cortas, pero que contienen muchísimo. Cuando atravesamos problemas, pues claro que tenemos que hablarlo, sacar lo que tenemos dentro, sacar y sacar. Y entre estas dos tensiones hay un punto que se une entre decir pocas palabras y sacar todo lo que tenemos dentro. Cuando sacamos todo lo que tenemos dentro, tenemos un tornado interior, un tornado espiritual que nos angustia y no nos deja dormir, ni reposar la cabeza, o que nos hace llorar de tristeza. Y está esto de rezar con pocas palabras. Y cuando le hablamos, pues no nos sentimos escuchados porque seguimos sintiéndonos mal. Y yo siempre digo, no se puede hablar de Dios y no se puede hablar de la Biblia y no se puede hablar de la hermosura de la compañía de Jesús si no tenemos un testimonio de por medio. Y yo creo que los testimonios son altamente nutritivos para todos nosotros. Hay muchísimos hermanos que en las redes sociales cuentan sus testimonios de vida, los encuentros que han tenido con Dios, y son hermosos, son impresionantes, y todos ellos son para gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo, para que nos iluminen el camino y nos fortalezcan. Y como estos hermanos y hermanas queridos, muy queridos, que están en las redes contando sus testimonios, a mí también me encanta contar mis testimonios personales, porque es lo que me ha ido transformando la vida. Por eso me encanta alabar a Dios, hablar de Él, y no puedo dejar de hacerlo, y no lo haré jamás. Ya lo dije más antes, alguna vez, yo creo, seguro, en alguno de mis videos. Y está en esto. Sucedió hace muchísimo tiempo, antes de que yo llegue a España con mi familia, que cuando nos propusimos venir acá, pues era ya una situación un tanto insostenible allá en mi país. Y el solo hecho de pensar que iba a salir de mi país, pues me causaba una tristeza terrible. Uno, que es mi tierra, mi gente, mis costumbres, mi cultura, pero muchísimo más me entristecía el hecho de que iba a dejar a mis papás. Ellos, siendo mayores de edad, tenía muchísimo miedo de que ya no los volviera a ver más. Porque viajar a otro país con toda tu familia implica responsabilidades allá. Tienes que trabajar, estar con tus hijos, y Dios sabe cuánto tardarás en volver. Y esto me deprimía muchísimo, muchísimo, me entristecía demasiado. No ver a mi papá, al hombre que tanto amaba, a mi mamá, ¿no? Y me causaba una tristeza terrible.
Pero yo recuerdo que estaba en una encrucijada interna, ¿no? Tenía uno de estos tormentos espirituales que sentía que me ahogaba y decía, pero a ver, vamos a ver, si yo me quedo, voy a dejar a mi esposo. Y a mi esposo me lo ha dado Dios. Es un hombre tan dulce, tan comprensivo, está conmigo, es el padre de mis hijos, me ama, yo lo amo. Y estaría fallándole a Dios. Estaría diciéndole, mira, voy a dejar la familia, la voy a separar, porque tengo tanta tristeza que no puedo irme de esta tierra. Entonces no sabía cómo rezar, ni cómo dirigirme a Dios, ni qué exactamente pedirle. Y entonces decía, mira, si tengo que irme y no queda de otra, pues bueno, pero si hay una manera, por favor te pido que la hagas. Si hay una manera para evitar esta separación, hazla. ¿No? Hazla. Pero no sé qué más pedirte, no sé cómo pedírtelo, ¿no? Pero me duele, ¿qué puedo hacer? Entonces, recuerdo, y yo sé que Dios manda la efusión de su Espíritu Santo, un soplo sobre sus hijos, para que nosotros sepamos escuchar y para que podamos saber esperar. Esperar la manera adecuada de cómo dirigir nuestras palabras. Nos da paciencia, nos da templanza. Y recuerdo que el Señor puso una oración en mi corazón. Y esa oración yo no la podía dejar de repetir. Y era lo que dice la palabra, conciso. Y la oración era, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿no? Entonces sabía que el Señor me estaba diciendo, tienes que ir con Él, tienes que ir con tu esposo. Y me daba las palabras para que se fortaleciera mi espíritu y mi corazón. Entonces yo las repetía todo el tiempo, pero más que repetirla, la rezaba con la fuerza de mi alma, ¿no? Desde mis entrañas lo gritaba, lo decía, moviendo los labios, lo decía, lo tenía que decir, abrazaba a mi marido y lo decía, y me ahogaba en llanto, pero lo decía. Y fue esa fortaleza de la oración, de esas palabras concisas que Dios puso en mi corazón, que me dio la fuerza necesaria para embalar todo e irme, ¿no? E irnos de ahí. Recuerdo que recientemente tuvimos unos problemas, pero que nos entristecieron muchísimo, fueron muy fuertes porque fueron también familiares. Y recuerdo yo que no podía tampoco conciliar estos sentimientos, porque a veces nos sentimos un poco quebrantados, doblegados ante estos sentimientos negativos, que pueden ser el resentimiento, el dolor, ¿no? Que nos lastiman, nos hieren, y una herida duele. Entonces yo rezando en el altar de mi casa, un día siento que el Señor me dice, porque yo le dije, ¿cómo haré? ¿Cómo haré? Porque sé que tú dices que debemos perdonar, pero ¿cómo haré? No tengo las fuerzas, no. ¿Qué quieres? No me nace, no me nace, Señor. Yo sé que sí, dice la palabra, pero no me nace. No puedo, me duele todavía. Y Él me dice, porque lo escuché claramente, si yo te perdoné, tú puedes perdonar. Y eso me caló, vamos, tremendamente, porque Él me ha perdonado muchísimo. Me ha perdonado muchísimo y con su perdón me ha dado un consuelo inmenso. Consuelo, alegría. Me ha dado su amor, me ha regalado su corazón. Si Él me pudo perdonar a mí,
¿Cómo yo no voy a poder perdonar? Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, no se desanimen en ese caminar. Pareciera que a veces es muy complicado y muy difícil, pero el Señor siempre está ahí para fortalecer. La vida es intensa y está plagada de todo. Tenemos que ser valientes y el valor nos lo pone Jesús en el corazón. Y cuando lo hacemos con sus fuerzas, porque no lo hacemos con nuestras fuerzas, cuando lo hacemos con sus fuerzas, alimentados y motivados, impulsados por el Espíritu Santo, tendremos tranquilidad y paz y las fuerzas necesarias para afrontar toda situación. Fiémonos de Él y de su santa palabra. Nunca dudemos, porque en cuanto nos ponemos a dudar de que será, pero es que Dios lo ha debido decir en un determinado momento, pero Él no ha vivido estas circunstancias que yo estoy viviendo particularmente, ¿verdad? Y a veces nos atrevemos a pensarlo, pero si se les pasa este pensamiento por la cabeza, tengan por seguro que nos alejaremos muchísimo más de la verdad y no encontraremos nuestra paz ni nuestra calma. Ahí viene la humildad, cuando tenemos que decir, si Dios lo dijo, es porque es así. Y porque yo tengo que aprender a hacerlo. Porque también tengo que someterme a su obediencia. Y esta obediencia es dulce. Porque no estamos siendo coaccionados para hacerlo a la fuerza. Es dulce porque Él lo ha hecho primero y Él lo hará en nosotros. Si nosotros predisponemos nuestro corazón para ese encuentro. Cuando damos una mirada a nuestro entorno, por ejemplo, acaba de pasar el 8M. Yo antes era feminista. Alguna vez también lo dije en uno de mis videos. Y ahora, por supuesto que ya no. Pero si se dan cuenta, este entorno cada vez se ve más agresivo, más violento. Y en distintos lugares se ven más mujeres gritando, amenazando, heridas, sobre todo son mujeres heridas, tienen el alma herida, el corazón dolido. Y eso es porque han preferido agarrar la venganza, el rencor, el dolor, resaltarlo, agrandarlo, y no tener el punto de encuentro de la paz, del perdón, de la reconciliación y hacerlo de la mano de nuestro Señor Jesucristo para poder encontrar una solución y una alternativa a los niveles de violencia que se vive en cada lugar y en cada contexto y en cada cuerpo, en cada vida. No podemos responder con violencia a hechos de violencia. Con la misma violencia, digo. Con vehemencia podemos responder. Podemos. Si se trata de defender una vida, pero no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios, con justicia, con su paz, por amor a Dios, debemos y estamos obligados. Pero no sometiendo, humillando y quitando otra vida, como el hecho del aborto, quitándonos de en medio a un bebé, creyendo que estamos solucionando un hecho de violencia criminal, como una violación, como la negación de la sociedad que nos da la espalda y no mira las necesidades de aquella madre que está gestando, ¿sí? El abandono, la soledad. No se anuncia la vida, se está anunciando solo muerte, y entonces tenemos que aprender a identificar cuando este discurso está yendo por otro camino, tomando parte de verdad, pero entremezclándolo con mentiras del enemigo,
y no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces esto. Y para terminar, hermanos y hermanas, por favor, recemos mucho. Confiemos siempre en la voluntad de nuestro Señor y en todo momento siempre digamos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Si no sabemos qué decir, les aseguro que esa oración es la que mejor puede hablar para nosotros y está pidiendo la acción oportuna de Dios. ¿Y por qué? Porque ha sido Cristo el que en Getsemaní, de rodillas y en oración, en medio de la angustia, de la soledad, le pedía a Dios que apartara de él ese cáliz de la pasión, que él sabía que iba a ser violenta, y sin embargo le dijo a su Padre, a Dios, nuestro Padre Celestial, que se haga tu voluntad y no la mía. Si es posible, retira de mí este cáliz, que es lo que yo quiero, pero que no se haga mi voluntad, porque la voluntad de Dios es perfecta. Tengan eso por seguro, es perfecta. Y no nos veremos defraudados, jamás. Y no escapemos, como Elías que escapa, porque Dios nos volverá de vuelta al combate, de pie, con la dignidad de hijos e hijas de Dios. Que Dios los bendiga muchísimo y a orar siempre, a orar siempre. Adiós.